Hola a todos. En esta parte de lo que es nuestro curso de Flutter de Cero Experto 2023, vamos a trabajar con lo que es las funciones básicas en Flutter. Veremos las diferentes formas de declarar funciones, que en muchos casos, en otros lenguajes se llaman métodos. Vamos a ver lo que son funciones que no retornan nada, que simplemente hacen la ejecución de lo que nosotros queremos, funciones que sí retornan un valor, que es lo que más vamos a ver, ya que casi siempre tratamos o necesitamos retornar algo al ejecutar una lógica de programación, algún proceso dentro de nuestras funciones. Vamos a ver lo que son las funciones que reciben parámetros tanto requeridos como opcionales. Veremos también lo que son los parámetros que podemos pasar por referencia o por nombres, ya que esto es muy utilizado en Flutter. ¿Por qué? Porque los widgets son funciones y los widgets reciben muchos parámetros, que un background, que un size, que un positional. Por tanto, tener un widget con tantos parámetros y que tengamos que pasar los valores por posición de los parámetros que tiene la función o el widget sería muy difícil. Por tanto, nosotros tener el nombre o la referencia de a qué parámetro es que queremos utilizar. Imagínense que tenemos una posición en el que, o un tamaño del widget, mejor dicho, y el parámetro se llama size. Nosotros solamente tenemos que escribir size y ponerle el tamaño, no importa en la posición que se encuentre el parámetro en la función. Este puede ser opcional como puede ser requerido, y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, a lo largo de cada uso del widget, veremos estos parámetros. Así que esa parte es para mí la más importante y el tipo de función que más vamos a utilizar en Flutter. Así que no los voy a hacer esperar más. Manos a la obra. Iniciamos de una manera diferente en esta parte que vamos a trabajar con las funciones, ya que lo que hice fue me creé los diferentes tipos de funciones, a ver si podemos agilizar un poco el, el tema, que no nos lleve tanto tiempo para poder explicarle el funcionamiento, en cuáles casos podemos realmente necesitar utilizar algún tipo de los diferentes tipos de funciones que podemos tener y utilizar en Flutter, y no perder, o no perder, sino gastar tiempo creando las funciones en vivo. Si al final lo que quiero es que ustedes realmente vean para qué funcionan, lo entiendan, y el código va a estar aquí en el video, que ustedes si lo necesitan solamente tienen que hacerlo, pero la idea no es que lo hagan ustedes igual que yo, sino que ustedes puedan fluir en base al concepto y las ideas que yo le doy, y puedan crear sus propias funciones con sus requerimientos, imaginándose situaciones para que en realidad el conocimiento se les quede bien profundo y puedan utilizarlo más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, vamos a explicar de una en una. Vamos aquí. La Basic Function. ¿Qué es una Basic Function? Si ustedes se fijan, en los videos anteriores hemos estado utilizando Basic Function. ¿Por qué? Porque yo iba dividiendo las diferentes cosas que yo quería hacer, los diferentes procedimientos en métodos, que es lo mismo que una función, simplemente que no retornaban nada. Esta tampoco retorna nada. Simplemente le declaramos variables locales, que como ustedes todos saben, una cosa es variable global, otra cosa es variables locales, y printeábamos una concatenación, que lo hicimos de la manera moderna, que nos da la facilidad de hacer, y nos va a printear en pantalla lo que nosotros tenemos en esta función. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente sería llamarla basic function, punto y coma. Esto sería lo mismo que estábamos haciendo en los videos anteriores, explicando las variables, explicando todo tipo de los temas que hemos ido tocando. Entonces, vemos que simplemente hace un print de lo que queremos. Aquí podríamos validar cosas, que si tuviera un año, que muestre otro nombre, lo que querramos. Y lo mostramos aquí. ¿Qué pasa? Vamos aquí a lo que es la return function. Fíjense que traté de hacer casi la misma función para no perdernos tanto en la explicación. Vemos, ¿qué es un return function? Para poder retornar necesitamos declarar
que es de un tipo la función, sea un string, sea un boolean, sea un entero, sea un flotante, sea un double, cualquier tipo de dato o dynamic, cualquier tipo de datos que Dart nos permita utilizar, nuestra función debe retornar el valor que tenga que ser de ese tipo. Si mi función es un int, como lo veo aquí de tipo int, yo tengo que retornar un entero. Aquí vamos a retornar un cálculo que nos da un entero. Así que vamos a verlo aquí en la explicación. Esto que retorna un string. ¿Por qué un string? Porque yo quiero concatenar mi nombre, mi last name, mi description, que es welcome to the best Flutter course, Eric Ortiz. Yo lo hice aquí de una forma. Aquí vemos que tenemos un salto de línea. Lo que nosotros querramos, dependiendo de la necesidad y la lógica que nosotros querramos implementarle a esta función. Yo lo hice sencillo. Tengo aquí mis valores, mis variables y concateno y me va a retornar un valor. Vamos a ver. Cuando hablamos de retornar es que me va a retornar lo que yo tenga en esa variable que yo definí, que es la concatenación de todas esas tres variables. Entonces, veamos. Vamos a ver. Return. Vamos a ver. Return function. A ver, sí que la estoy... ok. Bien, vamos a darle a ejecutar. Ustedes verán qué va a pasar aquí. Aquí vemos que no muestra nada. Lo hice para que ustedes vean el por qué. No muestra nada porque mi función solamente hace mi ejecución de algo y me retorna un valor. Yo no le he dicho print aquí, yo no le he dicho, mira, ponlo en tal sitio o agrégaselo. No, yo solamente lo agregué a esta variable, mi concatenación y lo retorno. Por tanto, para yo verlo en pantalla, tengo que pasárselo a mi función print, porque mi función print es la que me lo pone en consola. Perdón, no la pantalla. En este caso podría ser aquí pantalla, pero la consola, que es realmente donde va a printear eso. Si fuera un botón, imagínense que yo quiero tener una función que dependiendo del parámetro que yo le pase, me retorne ese nombre. Y ese nombre yo lo utilizo para botones que yo estoy creando en la aplicación. Yo simplemente llamo mi función, esa función toma el parámetro y donde yo quiera decirle en el parámetro name, por decir algo del botón, yo llamo mi función, le paso el parámetro y ella me va a retornar ese nombre. Eso es para reutilizarlo. Sería excelente en este caso, en ese caso de uso que le puse. Entonces, en esta parte yo quiero printearlo en consola. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, pasárselo a mi print y él se encarga. Como esto me retorna esto, print, simplemente lo muestra lo que él retornó. Entonces aquí vemos, welcome to the best Flutter course, Eric Ortiz. Si yo le cambio aquí, le digo Manuel Montolio. Fíjense que yo solamente tengo que hacerlo en este solo lado. Y él tiene que hacer, imagínense que yo tengo esa función utilizándose en diferentes sitios, en una aplicación muy amplia, muy grande. En todos los lugares lo estaría haciendo igual, porque yo cambié la función acá. Ahora, si yo recibiera parámetros en cada lugar que yo la llamo, entonces ahí sí, en ese caso se estaría el nombre que yo le puse, pero en otro caso podría ser Eric Ortiz, en otro caso podría ser Juan de Jesús y así sucesivamente, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya tenemos aquí, ya vimos la básica que no retorna nada, simplemente hace una ejecución e imprime en pantalla y esta que nos retorna la concatenación de la descripción nombre y mi last name. Pero ¿qué pasa? Vamos aquí a profundizar un poco más. Tenemos aquí una ya definida con parámetros que son requeridos, pero mi función debe de retornar un entero. Yo no puedo poner aquí un string, por decir algo, y decir que mi función, para no complicarnos, va a retornar esto. Automáticamente debe darnos un error. ¿Por qué razón? Porque mi función, vamos a ver, le escribí mal. Ahora sí. Mi función no puede retornar, como lo dice, a value of type string can be returned for the function.
required parameters. Entonces, ¿qué él me está diciendo? Yo no puedo retornar un string. No debo porque mi función está esperando un entero. Por tanto, esto no aplica. Y el compilador automáticamente nos va a decir. Muy bien. Entonces, si yo quiero ejecutar esta función, vamos a ver que se llama require. Recuerden, hay que ponerla en un print porque yo quiero ver lo que me retorna. Vamos a ver, return required. Miren cómo ella dice, ok, tú me vas a llamar, pero yo necesito dos parámetros. El sueldo que tú has ganado, que hice ese caso de uso, es de un empleado que gana N cantidad de sueldo mensual y yo quiero saber la cantidad de sueldo acumulado en tantos meses que él tenga. Entonces, ok, perfecto, yo necesito decir, bueno, tú ganas $1,500 y en 12 meses, tú te ganas, vamos a ver, $18,000, que es lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque él va a calcular lo que yo hice aquí, mi sueldo por 12 meses, que fue lo que le puse, 18,000. Pero si yo quiero saber que sea en 4 meses, cuánto él se ganaría, cuánto se ganó, serían 6,000. Pero ¿qué pasa? En realidad la función dice es required. Yo le estoy pasando dos parámetros, él me va a funcionar correctamente. Pero ¿y si yo no quiero pasarle dos parámetros? ¿Qué pasaría? Él me va a decir, óyeme, esta función requiere dos parámetros y aquí lo vemos. De manera requerida, obligatoria, debo de pasarle dos parámetros. Donde quiera que yo llame esa función, esté esperando esos dos parámetros. No debo pasarle uno ni dos parámetros por regla, como dice su requerido. Es obligatorio. Entonces, si queremos usarla, tenemos que saber que tenemos que pasarle dos parámetros obligatoriamente. Entonces, vemos aquí otra opción. Aquí entendimos esto. Aquí vemos otra opción que son optional parameters. Como su nombre lo dice, ya ustedes se imaginan que estamos hablando de parámetros opcionales. Pero ¿qué sucede? Aquí también vemos que Dart nos proporciona tener parámetros opcionales. Como son opcionales, ¿qué quiere decir? Que puede aceptar un valor nulo, porque si yo no le paso nada, él lo va a ver como nulo. Por tanto, que lo vamos a ver más adelante, este signo de interrogación, lo que le estoy diciendo, yo puedo aceptar valores nulos, porque si no lo hago, me lo va a requerir el compilador por el new safely, que lo vamos a ver más adelante, en una actualización ya de Flutter de la 2.0 en adelante, que son de las cosas que en el curso anterior no era requerido, no era obligatorio hacerlo, ya sí. Entonces, con eso Flutter nos protege, o Dart nos protege de que nos pasen un valor en nulo y nosotros no lo estemos controlando. Esto es muy útil realmente y lo vamos a ver a detalle más adelante, porque eso es un tema del curso bien amplio que vamos a tocar. Entonces, aquí yo lo que le estoy diciendo, ok, tú me puedes pasar un valor en nulo, yo no tengo problema para hacer mi cálculo, que es diferente a esto. Vamos a ver, si llamamos a esta función con los mismos valores, debe de darnos el mismo cálculo. Aquí lo vemos. Es la misma función, simplemente retorna lo mismo, simplemente que los parámetros pueden ser opcionales, no es obligatorio yo pasarle parámetros. Entonces, aquí vemos, y él nos da lo mismo 9,000, no hay ningún problema. El tema está en que si yo digo, no, yo no quiero pasarle esto, no me interesa. Yo tengo que controlar aquí, como lo vemos aquí, que si no llega a meses, si es nulo, no llega, entonces ponle un valor de 0. Yo podría ponerle un valor de 10, podría ponerle un valor de 12. Vamos a ponerlo aquí, un valor de 12, que lo calcule. Si la persona no manda, si no le mandan parámetros a esa función, pues hámele un cálculo entonces al año, cuánto se ganaría esa persona. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí vemos que él dice por defecto, mira, se ganaría $18,000, porque si no le mando meses aquí como parámetros, él le hace un cálculo al año. Esto es muy útil realmente, que ustedes lo van a ver mucho y lo van a utilizar. Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí. Creo que se entendió lo que es el optional ligado aquí con, con lo que es que no sean requeridos, manejando lo que son los nulos, porque yo le puedo hacer esto también, miren, no pasarle nada. Y él da 0, porque puede ser que no le pase nada, no es obligatorio. Bien,
o que diga no, nulo, mándale nulo, o mándale nulo por un lado y 500 por el otro. La función está preparada para trabajar con cualquier dato que pueda llegar por error o lo que sea, ¿ok? Entonces, aquí ya en los naming parameters, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto lo vamos a ver mucho, lo expliqué en la introducción. Los widgets son funciones que retornan un widget, retornan un objeto. Pero este objeto realmente, la mayoría, por no decir todo, porque no me gusta ser absolutista, necesitan parámetros. Parámetros para trabajar el size, parámetros para trabajar el color, parámetros para trabajar el posicionamiento, parámetros para los labels que lleva tal vez ese widget, un montón de cosas. Pero imagínense que un widget puede tener mínimo 5, 6, 10 parámetros. Muchos tienen 15 o muchos tienen 4. Muchos tienen 20, 30. ¿Cómo nosotros podemos manejar por posición? En la posición 5 yo le voy a pasar tal cosa, porque no es opcional, pero también tenemos parámetros opcionales, otros requeridos. No. Con esto, con el name parameter, nosotros podemos, miren, no importa la posición del parámetro. Yo solamente tengo que llamarlo de esta manera, meses. Perfecto. Él tiene 6 meses en la empresa. Miren cómo funciona. Él da 0 porque una multiplicación por 0 da 0, pero realmente él busca por referencia ese nombre y trabaja nuestra función de una manera muy interesante. Y eso lo vamos a ver en Flutter todo el tiempo, porque hay muchos parámetros que en el widget a mí no me interesa pasárselo, que no son opcionales, perdón, que no son requeridos, que no lo necesito. Yo simplemente no lo llamo o simplemente cuando lo necesito lo llamo, no importa en la posición que esté. Y también para poder entender el widget, los parámetros. Imagínense que ustedes tengan un widget y le pasemos 10 parámetros. Es muy útil porque ustedes ven que dice, size, tiene un size de 10. Background, el color es tal. El posicionamiento es de tanto. Y eso es muy importante porque los parámetros nos definen de qué se trata, qué yo quiero hacer. Entonces, en este caso vemos que tenemos sueldo y meses. Entonces sería así. Sueldo. Vamos a poner que él gane $4,500 y que él, este empleado, solamente tiene 8 meses. Vamos a ver cuánto se ha ganado. Perdón, aquí tenemos un error. Aquí sería entonces meses. Me faltó esto. 8 meses. Entonces, automáticamente vemos que tiene $36,000 al año en 8, perdón, $36,000 que se ha ganado o se ganaría en 8 meses trabajando, cobrando $4,500. Si ven, es algo como que de una vez tú te das cuenta de qué está tratando esos parámetros, la función, y se te hace muy fácil cuando tú llegas a un widget o llegas a un método o llegas a una función y ves que estás trabajando con los naming parameters. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entiendo que estas son las más básicas e importantes. En el video siguiente vamos a explicar las otras funciones que son closure. Vamos a ver el uso, pero estas son las más básicas que vamos a ver muchísimo, que vamos a trabajar y necesito que la dominen para cuando le estemos trabajando, ustedes sepan de lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo. Así que recuerden activar la campanita, denle like, suscríbanse al canal. Sigan ahí el link de Telegram para que nos dejes, interactuemos en el curso, veamos, yo le pueda enviar tareas que tengan que ver con el curso, ustedes digan los temas, escríbanos también aquí por YouTube porque eso nos hace mucho para lo que es el engagement, para que el video se siga propagando, para que mucha gente lo vean. Y para nosotros es de gran motivación seguir haciendo estos videos y aprendiendo junto a ustedes todo lo que es Flutter, el mundo de Flutter, que es el presente y el futuro. Así que nos vemos en el siguiente video.